El índice accionario del S&P 500 está en este momento en máximos históricos. Lo podemos encontrar en este momento con niveles superiores a los que tenía antes de las caídas de 30 y tantos % que vimos en febrero o marzo. Además, el índice de relación entre el miedo y la avaricia de CNN está ahora en avaricia extrema, todo lo contrario a cómo se encontraba hace un año. Parece entonces que los inversionistas han recuperado su optimismo y están regresando su dinero a las bolsas del mundo. Sin embargo, en este video quiero compartir un par de advertencias muy importantes que, sobre todo en esta época en la que vemos a las bolsas subir otra vez, es importante que no perdamos de vista. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de fuentes de ingreso pasivas y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces voy a compartirte estas dos advertencias que específicamente para esta época en la que vemos a las bolsas del mundo subir otra vez, es importante que no pierdas de vista, empezando de lleno por la primera. Estas subidas en las bolsas definitivamente no significan que la crisis haya terminado. Justamente la semana pasada estaba platicando en un video sobre la adaptación hedónica de nuestro cerebro. Es un tema algo extraño de tocar en las finanzas, pero es importante que lo entendamos. Nuestros cerebros se adaptan hedónicamente, que lo único que quiere decir este concepto tan extraño es que a la larga nuestros niveles de satisfacción regresan a un nivel, digamos que normal. Entonces, incluso si en este momento llevamos semanas o meses de sufrir económica o financieramente, después de un tiempo nuestro cerebro se adapta y nuestros niveles de satisfacción regresan a los niveles que teníamos antes de empezar a sufrir financieramente. Hablaba de este término en el contexto del video anterior porque esto podría evitar que el miedo que quizás en este momento podríamos sentir nos permita seguir invirtiendo y cuidando nuestras finanzas. Debemos de tomar en cuenta que nuestro cerebro puede adaptarse, pero no por eso deberíamos de dejar de invertir y de ahorrar. Sin embargo, para regresar al contexto de este video, si a esa adaptación hedónica le añadimos el hecho de que ahora vemos a las bolsas del mundo subir y alcanzar máximos históricos, podría ser muy fácil decidir que nuestras finanzas ya están a salvo, que ya no es necesario seguir ahorrando y que ya no es necesario seguir invirtiendo. Sin embargo, esto definitivamente no es cierto. Entiendo que ver el desempeño de las bolsas de los índices del mundo puede ser un tanto confuso y de hecho me hace recordar algo que yo mismo me di cuenta en la crisis anterior, la crisis de 2008-2009. Recuerdo perfectamente, yo estaba en la prepa por aquellos entonces y le preguntaba a una de mis profesoras que por qué los índices, las bolsas del mundo, los que en ese momento me daba cuenta que era el Dow Jones, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, ya estaban en niveles superiores a los que habían tenido antes de la crisis. ¿Cómo era eso posible si las familias seguíamos sufriendo económicamente, si había muchas personas que aún no recuperaban su empleo y si veíamos al Producto Interno Bruto del país aún no recuperarse? ¿Cómo era entonces posible que las bolsas estuvieran al alza? Y es que hay que entender una cosa. Las bolsas del mundo no son un reflejo de la economía de los países, porque una buena parte de los precios de las acciones que podemos ver en determinado momento viene más bien de la confianza de los inversionistas en el futuro, no necesariamente del estado de la economía en el presente. Entonces, definitivamente debes de seguir teniendo tu fondo de emergencias, seguir construyéndolo, empezar a invertir, diversificar tus ingresos y robustecer tus finanzas. Para entender un poco más acerca de esto, de cómo es que la confianza en el futuro tiene mucho que ver en las bolsas del mundo, podríamos voltear a leer el capítulo 16, que se llama El Credo Capitalista, del libro Sapiens de Yuval Noah Harari. El libro no es de finanzas, muy recomendado, pero no es específicamente de finanzas, más bien de la historia de la humanidad, pero justamente en el capítulo 16 habla de capitalismo, de cómo funcionan los mercados. A grandes rasgos al menos. Y Harari, el autor, comparte un ejemplo que nos podría hacer entender esto. Hace incluso solo unos siglos podríamos encontrar un ejemplo muy similar al que comparte Harari en su libro, de una emprendedora que quería vender pasteles. Pero no puede hacer pasteles sin una pastelería. Y sin pasteles no puede hacer dinero. Y sin dinero no puede contratar a un constructor. Y sin un constructor no puede construir su pastelería.
Y de nuevo el ciclo se repite: sin su pastelería no puede hacer pasteles. Ese era el ciclo económico de hace unos siglos y por milenios y milenios en la historia de la humanidad. Solamente recientemente el ciclo económico cambió. Cambió a uno que se basa en la confianza en el futuro. Ahora más bien entonces el ciclo económico empieza con confiar en que esta pastelera va a poder hacer más dinero porque va a empezar a hacer pasteles. Y confiar que el futuro va a ser mejor que el presente. Completamente opuesto a lo que hace unos siglos y por milenios la gente pensaba, que más bien cada vez iban a estar peor las cosas. Pero con esta nueva confianza en el futuro, de pronto podemos otorgar créditos, porque sabemos que en el futuro la pastelera puede pagarnos esos créditos. Y entonces más bien se vería algo como esto. Si hay confianza en el futuro, a la pastelera le puedo dar un crédito. Con ese crédito la pastelera le puede pagar a un constructor. El constructor construye su pastelería, con la pastelera hace pasteles, con los pasteles paga el crédito y entonces hay confianza en el futuro. Y de nuevo, esa confianza en el futuro significa créditos y estamos en un ciclo económico que rompió ese círculo vicioso en el que nunca había progreso, y por eso es que hemos visto la economía y el progreso de la humanidad crecer tan exponencialmente en el último par de siglos. Definitivamente muy recomendado este capítulo y todo el libro, Sapiens. Se los dejo en la descripción como siempre, pero regresando al punto, sí. Es importante que sigamos invirtiendo, sigamos cuidando nuestras finanzas, porque los niveles accionarios más bien son por la confianza en el futuro más que por el estado de la economía en el presente. Ahora que por supuesto, si tenemos esa confianza en el futuro, tampoco significa que debemos de irnos al otro extremo. Lo que me lleva a la segunda advertencia, que es: no te llenes de avaricia. Así como en los tiempos en los que vemos a las acciones caer, a la economía debilitarse, no debemos de dejar de invertir y definitivamente debemos de intentar no vender nuestras inversiones. Así cuando vemos lo contrario, vemos crecimiento económico, vemos a las acciones subir y subir, no debemos de llenarnos de avaricia y de pronto querer vender nuestro auto, sacar créditos, hipotecar nuestra casa para meter todo ese dinero a las bolsas con la esperanza de ver a ese dinero crecer muchísimo y eventualmente poder recuperar nuestro auto y pagar los créditos. Definitivamente eso es un extremo y no deberíamos de hacerlo, por tan bien que veamos que le está yendo a las acciones. Y es que parece ser que justamente como lo veíamos con el índice de CNN, más inversionistas están llenándose de avaricia. Y una de las cosas que tienen que ver con esta avaricia puede ser la reciente decisión del Banco Central de Estados Unidos de cambiar su política de tasas de interés. Resulta que ahora el Banco Central de Estados Unidos va a soportar la inflación un poco más antes de cambiar sus tasas de interés. Entonces, la inflación en Estados Unidos podría ser mayor antes de que la Fed se involucre y suba las tasas de interés para nivelar la inflación. A mayores tasas de interés significa que los créditos son más caros, significa que las personas no gastan tanto, se nivela la inflación. Pero si ahora la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, va a permitir una inflación aún superior, por supuesto, esto impacta también en México y en muchos otros países, pero en el contexto de México, por supuesto que el Banco de México podría tomar una decisión similar. Si las tasas en Estados Unidos se mantienen bajas, en México no hay tanta presión por subir sus propias tasas de interés para competir por el dinero de otros inversionistas. Entonces podríamos ver a la tasa de referencia en México quedarse en niveles similares a los que la vemos en este momento y ver a la tasa de inflación también subir. Porque sabemos que si la inflación sube, nuestro dinero pierde valor. Los inversionistas sabemos que entonces lo que debemos de hacer es invertir nuestro dinero para que crezca más rápido que la inflación. Entonces ese raciocinio de querer invertir puede también alimentar a la avaricia y por eso es que podemos ver a las acciones, a las bolsas del mundo crecer, subir. Pero ahora espero que con esta advertencia tú sepas que no debes de caer tampoco en extremos, sino simplemente seguir tu plan. Si tú ya tienes un plan que te dice que todos los meses debes de invertir 1,000 pesos, pues en este momento seguir invirtiendo 1,000 pesos todos los meses. Y por supuesto, si llegan a caer las bolsas, también, como lo he comentado antes, seguir invirtiendo 1,000 pesos. Independientemente de qué tanto veamos subir o bajar a las acciones. Porque además, el plan que deberíamos de tener ya en marcha debe de ser uno con el que nos sintamos cómodos, depende de nuestro perfil de inversionistas. Si somos inversionistas conservadores, adversos al riesgo,
pues nuestro plan es invertir más en bonos que en acciones. Si por el contrario podemos soportar más el riesgo, pues invertimos más en acciones que en bonos. Ese mismo plan, independientemente de cuántos máximos históricos se alcancen o cuántos % bajen las bolsas, debemos de seguir ateniéndonos a él. Pero ahí lo tienes, dos recomendaciones que quizás se nivelen la una a la otra. Por un lado, la crisis no ha terminado, debes de seguir construyendo tus finanzas, seguir invirtiendo, pero por el otro lado, tampoco exagerar y no ser completamente avaro y querer sacar créditos como para invertir más con la esperanza de que tu dinero crezca más que la tasa de interés que te cobran los créditos. Eso es una mala idea. Espero como siempre que este video te haya sido de utilidad, que quizás te ayude a tomar decisiones en presentes o en el futuro sobre cómo es que debes de seguir creciendo tus finanzas personales. Nos vemos en la próxima.